semanas de la entrada en vigor de las reglas migratorias contempladas en el título 8, ¿qué cambió para quienes pretenden llegar a los Estados Unidos? La promulgación de las nuevas leyes que califican no aptos para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera será suficiente para desalentar la llegada de migrantes. Por lo pronto, ya se han tomado medidas como el despliegue de miles de efectivos para resguardar ambas fronteras norte y sur. Y en estados como Florida, el gobernador Ron DeSantis firmó una ley que establece fuertes sanciones, no solamente para quienes den trabajo a migrantes sin papeles, sino incluso para quienes los transporten en sus vehículos. Acompáñanos en Ruta ADN 40 a conversar con la doctora Iliana Rodríguez, profesora investigadora en Derecho Internacional del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Aquí en ADN 40. En el análisis, Georgina Gagiola. Doctora, qué gusto tenerla en esta ocasión para hablar de uno de los temas más importantes, que es la migración. Buenas noches. Gracias, buenas noches. El privilegio es todo mío, Lupita. Iliana, hemos estado escuchando mucho del título 8 y que al cierre del título 42 o al final del título 42, mucha gente estaba muy asustada, muchos migrantes decidieron ya no acercarse a la frontera. ¿Cómo ves esta situación y cómo ves la entrada del título 8? Bueno, gracias. El título 8 ya lo conocemos bien. Recordemos que hubo una pausa, una temporalidad de su desuso, precisamente por la entrada del título 42 que invocó Donald Trump, argumentando temas de seguridad por el contexto pandémico. Pero una vez que la pandemia ha cedido, que no ha acabado, pero ha cedido y se está convirtiendo en una problemática endémica, es decir, ya hay curas, hay tratamientos y se va a atender, pero ya no con urgencia como la pandemia, sale el título 42 que hablaba de devoluciones inmediatas o automáticas. Prácticamente se congeló la posibilidad de otorgamiento de visas de refugiados y de asilados, o estas tenían hasta una duración de 3 años para que un juez en Estados Unidos las dictaminara y permitieran el acceso de los migrantes hacia los Estados Unidos. Allí no veíamos con el título 42 que se criminalizara a los migrantes. Con el título 8, que regresa una vez que se suspende el título 42, encontramos la vigencia de las leyes migratorias de los Estados Unidos, donde los migrantes tienen que hacer solicitudes a los Estados Unidos para ingresar de manera temporal en lo que se resuelve su situación legal para que puedan entrar a los Estados Unidos. Pueden hacer esta petición, Lupita, desde los estados donde quieren participar para adquirir las visas o llegar al punto de nuestra frontera y solicitarlo. Hay una aplicación que es la CBP-1, donde los migrantes pueden entrar y solicitarla. El gobierno de los Estados Unidos les dará entrada. Si estos migrantes han entrado a la fuerza de manera irregular y el gobierno de los Estados Unidos hace una detención, si ven que hay varios tratados o veces que han tratado de incursionar a los Estados Unidos, entonces van a caer en una figura de reincidencia que conlleva un delito que puede ser criminalizado por los Estados Unidos y estar en la cárcel de 3 años en adelante, depende el número de veces que han tratado de ingresar o que ya han sido sancionados previamente. Es decir, el título 8 sigue siendo tan agresivo como el título 42 porque incluso tiene medidas para regresar de manera inmediata a los migrantes que tratan de ingresar a los Estados Unidos sin haber hecho los procedimientos previos de ingreso. ¿Va a inhibir esto la migración? ¿Va a inhibir que la gente trate de irse a los Estados Unidos y de conseguir lo que pues muchos sueñan, el sueño americano en algunos casos, el tratar de tener otra vida porque tienen persecución o porque tienen una situación muy grave de inseguridad en sus naciones de origen? No, el problema migratorio se ha exacerbado incluso no solo por temas de pandemias, que ha pauperizado a la población mundial en términos de que muchos negocios, empleos, industrias se cerraron, y por supuesto también por la llegada de la inteligencia artificial y agendas digitales que han simplificado los procesos de trabajo, donde cada vez más la mano de obra ha cambiado, eliminando varios puestos.
pero también la espiral de violencia y los cambios climatológicos que llevan nuevos tipos de migrantes como los migrantes ambientales. Es decir, el fenómeno no se va a acabar, pero lo que sí va a ocurrir es que vamos a observar qué tan fuerte es Biden para tratar de imponer candados para que sea tan fácil el acceso o no a los Estados Unidos. Vamos a observar si estas devoluciones bajo el título octavo son prontas y verdaderamente se van a criminalizar, etcétera, que va a servir para desincentivar estos flujos migratorios que se esperaban cuando se quitó el título 42. Ahora, también está habiendo una campaña de información bastante importante, donde, por ejemplo, países como Colombia, Haití, Venezuela y Cuba, si tienen familia o amigos que puedan dar un espaldarazo desde los Estados Unidos a su llegada, estos tipos de migrantes pueden solicitar desde sus puntos de origen visas a los Estados Unidos como asilados o refugiados, siempre y cuando demuestren que tienen a alguien que se pueda hacer cargo de ellos ahí. Una buena noticia es que el gobierno actual de México acaba de anunciar también la oportunidad de conceder visas de trabajo para la industria de la construcción. Hace poco me encontré en Playa del Carmen, en un poste de la luz, que se requería mano de obra de 15,000 pesos la jornada para el Tren Maya. Es decir, se va a requerir muchísima mano de obra. Sí, lo acaba de decir el presidente, ¿no? Es correcto. Entonces, se están tratando de resolver muchos temas a partir del esfuerzo coordinado de los gobiernos, pero sin duda es insuficiente esta ayuda para tratar de regular o de tener una migración ordenada. ¿Cómo ves esta decisión de poner Guardia Nacional y de poner elementos en ambas partes de la frontera? ¿Esto ayuda, esto inhibe, esto hace más ordenado el paso? Querría pensar que lo hace más ordenado, pero no. La verdad de las cosas que siempre tener a los ejércitos de uno y otro lado de la frontera, por más que nos digan, los 1,500 militares que están en Estados Unidos van a hacer tareas administrativas, en lo que vemos que vamos a hacer, es de verdad intimidatorio. Y por supuesto del lado de México, donde también dispusimos desde Guatemala hacia el norte más de 26,000 miembros de la Guardia Nacional, pero finalmente muchos también de las Fuerzas Armadas que portan armas y que en algunas ocasiones pueden estar instruidos para el manejo de estas, resulta siempre intimidatorio y por supuesto atenta contra los derechos humanos de un lado y del otro. ¿Cómo ves esta actitud de gobernadores como el de Texas o como el de Florida, que están señalando que es más, ni siquiera, o sea, si subes a alguien en un Uber y si la persona es ilegal, va a haber sanciones durísimas? Es una situación realmente muy grave. Sí, cortos de miras, ultranacionalistas, y la verdad es que no se pueden equiparar a un estadista como el propio Biden o el propio Pedro Sánchez de España, que recientemente estuvo en Estados Unidos, y lo que le ofreció a Biden es, nosotros les ayudamos con el tema migratorio, mándenos a España a centroamericanos y sudamericanos o los que estén entrando, o por ejemplo el propio Justin Trudeau, que durante la reunión de los 3 amigos dijo, ok, yo ahorita voy a abrir fronteras a 1,000 haitianos por el tema del idioma, que sabemos que en Canadá están como oficiales el inglés y el francés, y en Haití se habla el francés. Entonces, Trudeau hace algo, Pedro Sánchez hace algo, nuestro presidente ha hecho algo también con lo de Quédate en México y tratando de dar visados de trabajo en menos de un año. Entonces, creo que hay una voluntad, pero lo que estamos viendo con DeSantis en la Florida, también haciendo de las suyas, o con Abbott, el gobernador de Texas, pues claro que estamos viendo una desesperación de cargar camiones y mandarlos a Nueva York para tratar de repartir a los migrantes. Me parece que es un despropósito y que ellos mismos no saben cómo aplicar la ley ni generar los incentivos y mecanismos que desahoguen agendas laborales que propicien desarrollos óptimos de convivencia para las poblaciones migrantes y las nativas. Quisiera preguntarte sobre este fenómeno que vimos inmediatamente del fin del título 42. Al otro día pensamos que iba a ser lo mismo, montones de gente, miles de personas tratando de cruzar a los Estados Unidos, y vimos un fenómeno pues que nadie se esperaba, ¿no? Las fronteras vacías, gente que había estado haciendo cola y tratado de cruzar el río, pues vacío. ¿Eso lo vamos a seguir viendo? ¿Crees que ese es el panorama? Esperemos que sí. A ver cómo funciona la aplicación de CBP1,
para solicitar la visa desde nuestro territorio o desde cualquier otro, donde los jueces en Estados Unidos están tratando en tiempos más cortos de determinar la situación de estas familias que están varadas en nuestro territorio. Entonces yo creo que hay que darle un tiempo de espera a esto. Todavía incluso las cifras son engañosas. No hay cifras en este momento fidedignas que nos digan los flujos han sido de tantos, porque el haber levantado el título 42 es muy reciente. Entonces me parece que hay que esperar. Seguiremos viendo estos flujos sí o no, dependiendo, repito, este tipo de mecanismos, pero también la mano dura que puede imprimir el propio Biden. Si Biden comienza estos retornos inmediatos similares a los del título 42, es evidente que desincentiva a las poblaciones migrantes. ¿Por qué? Porque nuevamente, una vez que ha sido señalado de un intento de carácter irregular de entrar a los Estados Unidos, automáticamente quedas fichado y generas la oportunidad de que en una segunda ocasión seas criminalizado y suspendido por más de 5 años para que vuelvas a intentarlo. Muy bien, pues doctora, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Fue un privilegio estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y nosotros hacemos un recorrido por las redes sociales. Georgina, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Qué gusto verte Gracias. de nuevo. Oye, pues la migración, un problema no resuelto. Pareciera que pues la situación está un poquito más relajada en estos momentos, pero eso no significa que se haya terminado con la entrada del título 8 y con el término del título 42. No, Lupita, de ninguna manera, en mi opinión, creo que se ha terminado. Yo creo que más bien lo que está sucediendo es que pues, la gente, cuando estaba, las personas, los migrantes, cuando estaba vigente el título 42, intentaba ingresar legalmente porque pedían la situación de asilo, ¿no? Su estatus de asilo, mientras esperaban el trámite en territorio mexicano. Pero ahora que mencionabas que ya no los vemos en la frontera, en la fila, tratando estas multitudes, yo creo que en mi opinión es que no es que hayan desaparecido esos migrantes, sino que están tomando la decisión de hacerlo ilegalmente porque entra en vigor precisamente el título 8, que es mucho más restrictivo y mucho más también peligroso, mucho más arriesgado para los migrantes porque, pues como estaban platicando, pues incluye cargos criminales. Ahora, esto no va a desalentar la migración. Yo no creo que se desaliente la migración. Yo creo que las personas ya perdieron todo, excepto la esperanza de llegar a Estados Unidos y continuar de alguna manera con su vida si traen a sus hijos, ¿no? Y yo creo que antes la gente viajaba sola, no traía tantos menores, pero ahora los migrantes están dispuestos incluso a que sus hijos se queden del otro lado en manos de las autoridades estadounidenses. Oye, hemos visto niños que viajan solos, por ejemplo, ¿no? También, entonces yo creo que eso no nos habla de una intimidación para los migrantes, sino que están arriesgándolo todo, como siempre han sido los migrantes. Se combina la violencia, se combina el tema de la economía, se combina el tema de la inseguridad, se combina las dictaduras, estos Exacto. gobiernos en los que mucha gente tiene que salir. Porque además creo que si bien hay dictaduras de ya hace mucho tiempo, por ejemplo en Nicaragua y algunos años pues en Cuba y en Venezuela, pues hay otros estados que han estado ya recorriendo ese camino o cambios de gobierno que han incentivado a los migrantes a dejar su país. Ahora, Georgina, ¿cómo ves tú las acciones que se han instrumentado aquí en México? Hace poco, y lo platicamos con la doctora Ileana, el tema de el presidente ha dicho que pues va a abrir, pero de manera legal, el que venga gente, ¿no? Para el sur, para lo del Tren Maya, para trabajos para la construcción. Mira, desde el inicio de este gobierno invitaron a los migrantes a venir a México con los brazos abiertos y que aquí iban a tener empleo y seguridad social, etcétera. Y es algo que no hemos visto. Y no solamente se trata, en mi opinión, Lupita, de tener un empleo, sino también acceso a la seguridad social. Si los niños, por ejemplo, no pueden entrar a la escuela, a una escuela pública, si no tienes acceso a medicinas o no tienes acceso a salud, a un hospital, a un médico, etcétera, ¿no? Pues no, el problema persiste, porque se soluciona temporalmente y los migrantes pues vivirán en un cuartito, tendrán a lo mejor un poquito más de servicios, pero no se integran a la sociedad como debiera ser, como son los derechos de todo ser humano, ¿no?
Muy bien, pues Georgina, muchas gracias como Gracias siempre. a ti. Y gracias también a usted por habernos acompañado. Nos vemos la próxima y que la pasen todos muy bien.